Luego que lo ven que Él resucitó, entonces Jesús le dice esta palabra. Y entonces le dice: id, haced discípulos, bautizando y guardando, dice, todas las cosas que os he mandado. Esta misión que en este momento Jesús les da, hermano, esta misión ya se la había asignado desde que Él estaba con los discípulos. Amén. Amén. Para esto vamos a leer allí en el libro de Marcos. Santo es el Señor. Aleluya. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Marcos 6, 7. Allí después de Mateo, ¿verdad? Marcos 6, 7. ¿Lo tenemos todo? Amén. Gloria a Dios. Misión de los 12 discípulos. Amén. Amén. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y vistiesen 2 túnicas. Entonces, en el versículo 12, allí mismo, en el capítulo 6 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, esta tarea ya el Señor Jesús se las había asignado a sus discípulos desde que Él estaba con ellos. Entonces, cuando se les aparece nuevamente después que resucitó, les vuelve a decir: id a ser discípulos, porque yo tengo todo el poder. Amén. Porque sabemos, hermano, que Jesús es la autoridad. Amén. Sabemos que en Él está el verdadero poder. Amén. ¿Cómo comprobamos esto? Lo dice Colosenses 2:10. Y nos vamos al libro de Colosenses 2:9 y 10. Aleluya, gloria a Dios. Colosenses capítulo 2. ¿Lo tenemos? Santo. Versículos 9 y 10, y dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escuchen, versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y quizás nos preguntamos: ¿y qué es la deidad? Porque dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablaba de Jesús. Sabemos que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Cuando vino a esta tierra. Amén. ¿Verdad? Él se hizo hombre. Entonces, por eso dice: porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo habitaba toda la deidad. Entonces, ¿qué es la deidad? Dice que, según la Biblia, representa la naturaleza misma de Dios. Amén. Su divinidad plena y su carácter de ser supremo y digno de adoración. Amén. Amén. Representa, dice, su eterno poder, santidad y dominio sobre todas las cosas. La fuente de todo lo creado, como lo dice Colosenses 1:16. Y nos vamos a Colosenses 1:16, que dice, hay un poquito antes, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Por eso Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es de que el Hijo de Dios estaba en la tierra. Dice que cuando envió a los discípulos, ¿qué les dio? Poder y autoridad para que fueran, sanaran enfermos y echaran demonios, echaran fuera demonios. Entonces, Él siendo hombre, Él tenía toda la autoridad, y por eso discutían tanto los fariseos, los escribas con Él, y decían: ¿y tú quién eres? Porque aparentemente para el mundo, cuando Él estaba aquí, para muchos Él era un hombre simple, un simple hombre. Pero en Él habita la deidad,
que es lo que dice lo que representa el poder, la santidad, el dominio. En Él está todo, hermano. Todo. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Todo, absolutamente todo. Amén. Y en Mateo dice 28, allí donde estamos, ¿verdad? 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y la tierra. Si nos vamos al libro del Evangelio de Juan 3:35, dice, Evangelio de San Juan 3:35: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por si en algún momento, ¿verdad?, alguna persona te dice: ¿y quién te dio poder a vos y autoridad para echar demonios, para sanar enfermos? Entonces tú tienes que decir que el Espíritu Santo que ahora habita en ti, si es que habita en nosotros, ¿verdad?, es el que ahora me ha revestido de su poder. Es Dios quien me ha dado el poder, la autoridad. Es el Señor Jesús. Porque lamentablemente hoy en día muchos dicen que Jesús, pues no creen en Jesús, que Jesús no es Dios. Pero sabemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno mismo. Amén. Entonces, desde que Él estaba en la tierra, ya tenía Él, ¿verdad?, toda la autoridad para darte a ti de su poder. Amén. Porque dice ahí en el Evangelio: el Padre ama al Hijo. Se refiere que Dios, ¿verdad?, ama a su Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es decir, que todo el dominio fue entregado al Señor Jesús. Porque ellos son una misma persona. Amén. Y en Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas, dijo Jesús, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, que Él aclaraba: nadie ha conocido a mi Padre, solamente yo, y nadie lo conocía a Él más que el Padre. Pero esto no solamente, ¿verdad?, se refiere en términos físicos, sino que el único que conoce a Jesús verdaderamente es el Padre. Y el único que conoce al Padre es Jesús. Amén. Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 1 y 3, leamos. Juan 3. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, San Juan, ¿verdad? Capítulo 17, 1, 2 y 3. Los versículos 1, 2 y 3. Amén. Lo tenemos todo. Gloria a Dios. Dice: Jesús ora por su discípulo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y ahí viene un punto importante, hermano. Y el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta oración tan profunda que Jesús hizo a Dios, todavía Él no había partido de este mundo. No lo habían crucificado. Todavía Él no se había ido. Entonces Jesús eleva una oración al Padre. Por eso dice la Escritura que no hay otro, ¿verdad?, en el cual podamos ser salvos, y que no podemos llegar a Dios si no es a través del Padre. Y por eso la Escritura nos dice que cuando oremos, dice que digamos en su nombre, pidamos en su nombre. ¿Por qué? Porque así Jehová nos va a escuchar. Cuando decimos: Padre, en el nombre de Jesús te pido, porque es en el nombre de Jesús, porque para eso dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. Entonces, el Señor Jesús le dice: y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para qué Dios nos manda a ser discípulos?
Allí en el versículo 3 le decía el Señor, para que conozcan la vida eterna. Entonces, ir a predicar la palabra, ir a buscar la alma, no solamente es que voy a pegar 4 gritos y a soltar la palabra. Es para que conozcan a Dios. Es para que conozcan al Señor Jesús. Para que sepan que hay un Dios soberano y rey. Que todavía hay una esperanza en este mundo. Porque allá afuera mucha gente cree que ya no hay esperanza. Pero cuando tú le dices, hay una esperanza. Y ese se llama Jesucristo. Entonces cuando tú comienzas a predicar la palabra, tú no simplemente andas soltando una palabra, tú andas ayudando a aquellos a que conozcan al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. En una ocasión me acuerdo que yo andaba predicando, salí a la calle a evangelizar con una hermana y me voy al mercado mayoreo. Y cuando yo llego allí, me decía la hermana, ¿y dónde vamos a predicar aquí, mes? No sé, le digo yo. Vamos a ver qué dice el Señor. Y comenzamos a caminar. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y aquí a dónde vamos a predicar? Entonces yo siento comenzar a evangelizar a uno por uno. A uno por uno yo sentí, cosa que siempre que yo salgo a predicar allá afuera, el Señor me pone que yo suelte la palabra y que la escuche el que la va a escuchar y el que la quiera oír. Pero en esa ocasión Él me puso en mi sentir que yo le fuera predicando a cada persona en el camino. Cuando yo estoy a punto de entrar al mercado, me encuentro en la entrada de un portón a dos indigentes, borrachos allí. Y entonces cuando yo me les acerco, yo les comienzo a predicar, yo les comienzo a decir, les puedo dar una palabra de parte del Señor, les puedo compartir un mensaje. Y uno de ellos me dice, sí, claro. Y el otro me dice, no, que no quiero nada. No, dice, vos no me podés salvar a mí, me dice. Entonces, las personas perecen por falta del conocimiento. Porque yo no le dije, escúchame que yo te quiero salvar. Yo le dije, ¿me permite darte una palabra? Compartirte una palabra. Entonces yo lo quedo viendo y le digo yo, no, es que yo no te puedo salvar, le digo. Es el que anda conmigo el que te puede salvar. Él se llama Jehová, Espíritu Santo. Él es el que te puede salvar a ti, no soy yo. Y renegó y no quiso. Entonces, bueno, como dice el Señor, sacúdete tus pies. Pero el otro que estaba con él me dice, yo sí. Y le hablamos la palabra a él. Y luego oramos por él y me terminó diciendo que él estaba apartado de los caminos del Señor. Y ese hombre lloraba donde Dios lo estaba ministrando. Entonces la gente allá afuera muchas veces no saben que hay un Dios que te puede cambiar, que te puede ayudar a salir de esa vida. Entonces por eso el Señor le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Porque lamentablemente muchos, para ellos no existe Jesús. Mas la palabra dice, cree en Dios, cree también en mí. Lo dice la Escritura, hermano. Pero muchos no creen en el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a ser discípulos? Para que la gente conozca, sepa que hay un Dios, que no todo está perdido. Amén. Denle palmas al Señor. Gloria a su Santo Espíritu. Él sí, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, dice la Escritura, solamente Jesucristo. Hay muchas personas que están ciegas espiritualmente y le oran a un montón de ídolos de madera y les ruegan y ayúdame y le queman incienso y les prenden vela, pero ellos no te pueden ayudar. Solamente el Espíritu Santo es el que intercede al Padre por nosotros. Santo es el Señor. Denle palmas al Señor.
Entonces dice que como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces el Señor ya te ha dado autoridad. Desde el momento que el Señor te dice, ve, haz esto, haz lo otro, echa a andar tu talento, echa a andar tu autoridad. No tienes por qué tener temor a reprender a los demonios. No tienes por qué tener miedo de orar por un enfermo. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos no quieren orar por un enfermo, porque dicen que la enfermedad que tienen se te va a pasar a ti. Y hay algo que cuando tú comienzas a orar por una persona y esa persona está enferma, puede hacer que tú comiences a experimentar síntomas que esa persona tiene. Lo digo por experiencia propia, porque cuando yo he orado por muchos enfermos y el Señor, para gloria suya, le ha dado la sanidad, luego yo comienzo a sentirme síntomas que aquel sentía, pero no quiere decir que yo estoy enfermo, sino que el Señor te permite experimentar aquello que le andaba atribulando a aquella persona, y para que tú comiences a tener discernimiento, para que tú comiences a saber cómo trabajan los demonios. Entonces hay personas que te dicen, gracias por su oración, me siento bien, ya no me duele, ya se me quitó esto y se me pasó lo otro, y te comienzan a testificar y te comienzan a decir, fíjese hermana que antes que usted orara yo me sentía así, así, así. Y entonces tú comienzas a analizar que esas mismas cosas tú comienzas a sentir, pero no es que tú quedaste enfermo, sino que Dios te permitió sentir la tribulación que aquel andaba. Pero tú tienes que decirle al diablo, diablo mentiroso, mi cuerpo es de Cristo, y mi cuerpo dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros sanados, y en mi cuerpo no habitas tú. Entonces él se tiene que ir, porque como él viene a querer coger venganza contra ti, el espíritu que tú le reprendiste a aquel enfermo quiere venir y entrar en ti. Por eso tú quizás también comienzas a sentirte extraño, pero tú tienes que anular eso. Tú tienes que reprender eso y cubrirte con la sangre de Cristo, para que eso no venga a repercutir en ti y no venga a enfermar tu cuerpo. Pero no es que tú te enfermes, como muchos dicen, no, que me enfermo. Eso es una mentira del diablo, para que nosotros no echemos a andar los talentos que Dios nos ha dado. Y si nosotros no echamos a andar los talentos, ay de nosotros, porque en aquel día dice que aquel siervo inútil que no echó a andar sus talentos y los enterró, los escondió, dice que hay siervo inútil, echarlo al agua de fuego. Porque si Dios te ha dado poder, autoridad, te ha dado para que tú seas de bendición para aquellos que están en la cautividad. No para que tú te quedes de brazos cruzados viendo que la gente se está muriendo, viendo que la gente sigue atada. Santo es el Señor, aleluya. Denle palmas al Señor. Aleluya. Entonces, por esta razón, el Señor nos demanda que vayamos a predicar dentro y fuera de tiempo, porque dice que Él ha venido por los enfermos, ¿verdad? No ha venido por los justos, ha venido por los enfermos, para que encuentren salvación. Y si dentro de esta casa ya nosotros, el Señor nos está, ¿verdad?, ha estado trabajando con nosotros y ya nos ha ido libertando de cadenas, nos ha ido sanando, restaurando. Entonces es allá afuera que también la gente necesita. Amén. No solamente aquí necesita la palabra el pueblo, sino que también allá afuera, porque están muchos muriendo por falta de una palabra, por falta que llegue un hombre y una mujer llena del poder de Dios y los liberte del mundo en el que se encuentra. Aleluya. El otro punto importante es que dice ahí en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El segundo punto de esta noche es que tenemos que ir a buscar esa alma, para que el que creyere encuentre la salvación. Para que el que creyere diga, yo me quiero bautizar, porque hay un punto importante en la Biblia que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y es que dice la Escritura
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir por el mundo predicando el Evangelio para decirle: hay un Dios, el cual quiere darte vida eterna, el cual quiere que tú seas salvo, al cual tú le importa y te ama a pesar de tus defectos, tus errores. Hay un Dios que hoy viene a hablarte a tu vida para que tú vengas y entres en reposo, para que tú vengas y encuentres consuelo, para que tú vengas y recibas sanidad, para que tú tengas paz. Y si tú le crees, entonces, y si tú le recibes en tu corazón, entonces hay que decirle: tú te tienes que bautizar en las aguas, porque la Escritura dice que aquel que no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y para nacer de nuevo tú tienes que ser bautizado en las aguas y tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Vamos a leer capítulo 2, versículos 12 y 14 en el libro de Colosenses. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Nos vamos. Colosenses capítulo 2, versículo 12, 14. ¿Qué nos dice? Porque sabemos que al dar este paso, ¿verdad?, estamos siendo crucificados. Por eso ahí la palabra nos dice, capítulo 2, versículo 12. Amén. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Cuán importante es el bautismo. ¿Lo encontraron, hermano? Amén. Colosenses 2:12. Amén. Cuán importante es dar el paso del bautismo. Dice que Pablo, incluso en el libro de Gálatas 2:12, exclama, ¿verdad?, un texto, unas palabras, y dice: con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué declara estas palabras el apóstol Pablo? Porque dice que en Colosenses dice que nosotros fuimos sepultados en el bautismo. ¿Qué es lo que fue sepultado en el bautismo de las aguas, hermano? Tus pecados. Amén. Cuando tú te sumerges a la agua, tú tienes que saber que ya tus pecados fueron justificados. Que así como Jesús fue crucificado en la cruz, ahora tú también, al sumergirte en la agua, tú pasas también a ser crucificado juntamente con Jesús. ¿Entendemos eso? Santo. Por eso dice el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Porque entonces Él verdaderamente, verdad, en espíritu y en verdad recibió al Señor. Desde el momento que Él se bautizó, Él sabía, verdad, que ya a partir de ese momento Él no podía ser igual. A partir de ese momento Él sabía que Él no podía ser el mismo hombre que era. Así nosotros, desde que nosotros recibimos a Cristo, tenemos que comenzar a cambiar. Y desde el momento que nosotros somos bautizados en las aguas, tenemos que saber que todos nuestros pecados ya quedaron enterrados, porque ya fueron justificados. Dice que anulando las actas de decreto que habían contra nosotros. Tú tienes que saber que cuando tú no le has recibido a Cristo, que cuando tú ni siquiera has sido bautizado, hay decretos de muerte, hay maldiciones que te persiguen. Pero cuando tú vienes a Cristo y te bautizas, todo eso queda anulado. Por eso cuando el enemigo viene y te quiere acusar y te quiere señalar, dice la Escritura: abogado tenemos para con el Padre. Es decir, que me está señalando, ve, reclámale al Señor que
Ya Él pagó un precio por mí. Entonces, el diablo no tiene por qué venirte a señalar lo que tú eras, lo que tú hiciste. Si tú le recibiste al Señor en espíritu y en verdad y estás bautizado, ya tú no eres aquel ni aquella. El diablo no puede ni siquiera Ramay Shoribi Kaisa señalarte, porque él tiene que tener claro, él sabe y tiene claro que Jesús pagó un precio por nosotros. Amén. Y que cuando tú fuiste Ramay Shoribi Kaisa sumergido, entonces es como si tú hayas sido clavado en esa misma cruz con él. Porque tú decidiste morir a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Santo es el Señor. Entonces, ¿para qué necesitamos ser bautizados? Para el perdón de nuestros pecados. Por eso dice que Juan el Bautista, cuando él iba predicando, él dice que él bautizaba: yo os bautizo, dice, para el arrepentimiento, pero viene uno tras de mí, el cual bautizará en espíritu. Amén. Porque él bautizaba en las aguas para el arrepentimiento. Entonces venían las personas y decían: me arrepiento de mi maldad, yo quiero recibir al Señor. Lo confesaban con sus labios y eran sumergidos, eran bautizados en las aguas. Porque desde el momento que son sumergidos en las aguas, entonces están recibiendo el perdón de sus pecados. Y si tú todavía tus pecados te están condenando, tú no puedes entrar en el cielo teniendo pecado que te están condenando. Porque si nosotros estamos en pecado y no le recibimos al Señor y no nos dejamos bautizar, ese pecado te va a llevar a la condenación. Entonces es importante que las personas sean bautizadas para que sus pecados sean enterrados. Por eso dice que Él echa al fondo del mar nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar. Por eso muchas veces que tú vienes a hablar de tu vida pasada, tú no puedes andar hablando de lo que tú eras si Dios no te lo permite, que tú lo testifiques. Porque dice que Él mismo ni siquiera se acuerda de lo que tú eras. Entonces tú tampoco tienes que andar hablando de la inmundicia en la que tú vivías si Dios no te permite, al menos que sea para glorificar su nombre. Que sea para decir: de aquí me sacó Cristo, de esta vida me sacó Cristo, y esto fue lo que hizo el Señor conmigo. Porque ni siquiera Él se acuerda más, dice, de tus pecados. ¿Por qué? Porque son borrados desde el momento que tú eres sumergido a las aguas. Amén. Entonces el segundo punto de esta noche es el bautismo al Espíritu Santo, el bautismo a las aguas y su importancia. Y el bautismo al Espíritu Santo tú lo tienes que anhelar también, porque son dos cosas. Dice que el que no naciere en agua y en espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? ¿Cómo vas a ir a Mayasó, a nacer en el espíritu? Cuando el Espíritu de Dios mora en ti. Para esto tú tienes que vivir la santidad. Para esto tú tienes que dejar de ser desobediente, dejar de ser rebelde con Dios. Tú tienes que dejar el pecado. Tú tienes que limpiarte de toda contaminación. Aleluya, denle palmas al Señor. A Dios y las cosas de Dios. No estamos nosotros procurando la vida eterna, sino que estamos procurando la muerte eterna, que es la condenación. Amén. Entonces, por esta razón el Señor nos demanda, ¿verdad? Nos pide que creamos en Él, que sembremos, que llevemos la palabra y que le hablemos a las personas que tienen que bautizarse. Amén. Entonces, el tercer punto, ya para ir terminando, dice el Señor, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Todo lo que Dios nos ha mandado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha mandado, hermano? Amén, a guardar sus mandamientos. Porque dice que el que no cumple los mandamientos no le ha conocido.
Aquel que dice que guarda su mandamiento y dice que la maya de bata. Si no le ha conocido, es porque no guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que guardemos lo que Él nos ha mandado. Y estos son los mandamientos, hermano, y las leyes. Encontramos en el libro, si ustedes quieren ir a investigar esto en su casa, para que lo lean con profundidad, porque es bastante. Encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos. Ahí le va a detallar los 10 mandamientos que el Señor le declaró a Moisés. Amén. Amén. Entonces, en el libro, allí mismo en Éxodo capítulo 21, están las leyes sobre actos de violencia. En Éxodo 22, capítulo 16, nos habla de las leyes humanitarias. Éxodo 23 dice que aquí también nos habla de las leyes humanitarias. Dice que el rey Josías, hermano, cuando el rey Josías la hizo muy caríbica y robusto, reconstruyó el templo del Señor. Dice que mientras estaban trabajando encontraron la ley escrita por Moisés. Cuando dice que el rey encontró, le fueron a dejar la ley. Dice que cuando él comenzó a leerla con el pueblo, dice que ellos hicieron un compromiso con Dios de que iban a andar conforme a sus leyes. Entonces, cuando él leyó todos esos mandamientos, todas las leyes, todo lo que estaba escrito en el libro de Moisés, él rasgó su ropa y dice que él se echó a llorar, y dice que él mandó a consultar a Jehová, y dice que Jehová le mandó a decir de que por cuanto su pueblo se había rebelado y habían hecho todo lo contrario a lo que la ley mandaba, dice que le venía juicio terrible a Israel. Pero dice que al rey Josías le dijo, pero en tus días, dice, no verás. Es decir, que él iba a morir en paz, que él no iba a ver todos estos juicios, por cuanto él se humilló y le creyó y consultó con Jehová. Más dice que al pueblo le venían juicios terribles. Entonces, uno de los ejemplos en Éxodo 22:20 dice: el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Todo el que ofrecía, quemaba incienso a otros dioses, en ese entonces, según la ley, lo mandaban a matar. Entonces, cuando Josías, el rey Josías, se entera de estas leyes y encuentra las leyes de Moisés, mandó a destruir todos los altares de los Baales, todos los lugares donde quemaban incienso a los falsos dioses, los mandó a destruir. Y no solo eso, mandó a matar a los sacerdotes y a todo aquel que andaba adorando a las imágenes. ¿Por qué? Porque la misma ley lo dice. Éxodo 22:20: el que ofreciera el sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Es ahí por donde la escritura dice: por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Porque si por esta ley fuera, hermano, ya estaría un montón de esos que esas personas que se inclinan a las imágenes, ya estarían todos muertos si fuese por la ley, porque Jehová lo mandaba, sean todos muertos. Mas sin embargo dice la escritura que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y es por su gracia que somos salvos. Pero si fuera por esa ley, un montón de idólatras ya estarían muertos. Ya no estuviéramos viendo imágenes del santo este, del santo el otro, de la virgen esta, de la virgen otra. Todos esos adoradores de imagen estarían muertos, porque Dios es un Dios celoso, y Él por eso dice en la escritura: no te inclinarás, no adorarás a otros dioses más que solamente a Él. Amén. Porque Él es el único Dios verdadero. Él es un Dios celoso, y si nosotros andamos adorando a alguien más que a Él, nos va a venir muerte. Sharabai Caribe Sama. El versículo 22, allí mismo, el capítulo 22 de Éxodo, también dice otra ley: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y otra de las leyes, el capítulo 23, versículo 1 dice: no admitirás falso rumor.
Esos son ejemplos de lo que está escrito en las leyes. Pero si ustedes se van a leer las leyes, los mandamientos, ustedes se van a enriquecer de sabiduría y van a comprender lo que Jehová desde el principio aborrece. Amén. Entonces, 3 cosas nos pide el Señor a través de este mensaje de esta noche: que vayamos a ser discípulos para que conozcan al Padre y al Señor Jesucristo. Que hablemos que tienen que ser bautizados para que reciban el perdón de los pecados. Y que le digamos que tienen que guardar todas las leyes y los mandamientos que Jehová ordenó a su pueblo. Amén. ¿Por qué? Hay que decirle: porque el que se ocupa de la carne, para muerte lo hace. Pero el que se ocupa de las cosas de Dios y de Dios, para vida eterna lo hace. Entonces es necesario, hermanos, que sigamos anunciando, hablando de esta palabra, para que la gente que no ha conocido a Dios salga de su ignorancia. Amén. Porque lastimosamente, hermano, aunque muchos no sepan las leyes, los mandamientos y no conozcan la palabra de Dios, van a ser juzgados. Aleluya. Entonces no van a poder decir que a mí nadie me lo dijo, si está en la Escritura. Y por eso Dios nos manda a hablar la palabra, para que cuando estemos delante de Él, ninguno venga de mentiroso a decirle: a mí nunca nadie me habló de usted. No va a haber excusa, hermano. No, ahí no vamos a poder llegar con mentiras delante del Padre. Este es el mensaje de esta noche, amén. Entonces tenemos que seguir buscando la alma, hermano. Y los que no se han bautizado y ya están en los caminos del Señor, comiencen a prepararse y a pedir que sean bautizados, porque el que no esté bautizado, dice el Señor, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu no va a poder entrar al reino de los cielos. Amén. Y sobre toda cosa, guardar, ¿verdad?, todo lo que Dios nos manda. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies, hermanos.